Cuando el hambre azotaba sin piedad los campos medievales, no había espacio para el lujo ni para las preferencias. La supervivencia empujaba a los campesinos a tomar decisiones desesperadas, a menudo dolorosas, como recurrir a las ortigas, una planta que más que alimento parecía una trampa natural. Sus hojas llenas de filamentos urticantes producían una picazón insoportable, un castigo inmediato para cualquier mano hambrienta que osara tocarla sin protección. Sin embargo, esta planta rebelde tenía un secreto. Al hervirse, perdía todo su veneno y se transformaba en una fuente poderosa de nutrientes. Mientras los almacenes se vaciaban tras los largos inviernos o las cosechas fracasadas, las ortigas eran las primeras en renacer con la llegada de la primavera, brotando en las zanjas, bordes de caminos y claros del bosque. Para muchos, ese dolor inicial era un pequeño precio a pagar por el hierro, la vitamina C y la fibra que podían marcar la diferencia entre debilidad y fortaleza, entre enfermedad y resistencia. La sopa de ortigas no era una delicia, pero sí un verdadero escudo nutricional contra el escorbuto y la inanición. Incluso los monjes y curanderos medievales comenzaron a valorar sus propiedades medicinales. En tiempos donde la comida era escasa y la medicina aún más, cualquier planta que alimentara, curara y además pudiera transformarse en cuerda o en tela, merecía su lugar en la historia de la supervivencia humana. Pero no todas las soluciones al hambre medieval se encontraban en las hojas verdes. A veces, la salvación se arrastraba lentamente por el suelo húmedo, dejando tras de sí un rastro viscoso. Los caracoles, que hoy se asocian con platos sofisticados en restaurantes franceses, eran en su momento un manjar de los pobres, accesible y abundante tras las lluvias. Aunque al principio causaban rechazo por su textura gelatinosa y su apariencia poco apetitosa, para una familia que llevaba días sin comer, representaban proteína pura en movimiento. Su lentitud los hacía presas fáciles. No requerían armas ni experiencia en la caza, solo paciencia y una cesta. Incluso los niños participaban en las recolectas organizadas por las aldeas, caminando entre arbustos y piedras para atrapar a estas criaturas resbaladizas. Su carne, rica en hierro y vitamina A, alimentó a generaciones que no tenían acceso a carne ni a productos lácteos. Los caracoles eran más que comida. Sus conchas se convertían en cucharas, recipientes para sal, e incluso en suplemento de calcio al ser molidas. En medio de la desesperación, estas criaturas humildes ofrecían una esperanza tangible y nutritiva, recordándonos que, en la naturaleza, incluso lo que parece insignificante puede convertirse en una tabla de salvación. Tras haber exprimido los campos, los riachuelos y hasta los muros de las aldeas en busca de sustento, los ojos hambrientos de los campesinos medievales se dirigían hacia los bosques espesos, y allí, bajo las sombras de los imponentes robles, yacía un alimento tan abundante como engañoso: la bellota. A simple vista, parecía un regalo del bosque, pequeñas, robustas, en cantidad casi infinita y al alcance de cualquiera. Pero lo que parecía esperanza tenía trampa. Las bellotas estaban cargadas de taninos, compuestos amargos y tóxicos que podían provocar intensos dolores estomacales y vómitos si se comían crudas. Era como si la naturaleza dijera: puedes comerme, pero tendrás que esforzarte. Y lo hacían. Las familias recolectaban estas semillas por cestas enteras, compitiendo no solo con la fauna salvaje, como los cerdos y ardillas, sino también con otros humanos desesperados. Luego, comenzaba un largo proceso: quitar la cáscara, triturar el interior y remojar durante días enteros en agua limpia, o si había suerte, en corrientes de arroyos, hasta eliminar el amargor. Lo que quedaba se convertía en una especie de harina áspera y algo terrosa, que no podía utilizarse sola, sino mezclada con otros ingredientes escasos. El pan resultante era denso, oscuro, casi sin sabor, pero llenaba el estómago. En épocas donde el trigo era un lujo inalcanzable y las despensas estaban vacías, esa mezcla amarga significaba una cosa: otro día más con vida. Pero no todos los alimentos eran tan predecibles como una bellota. Algunos se ocultaban entre la maleza, esperando a ser descubiertos, o a reclamar una víctima.
Los hongos silvestres eran el comodín de la supervivencia medieval, misteriosos, cambiantes y, en ocasiones, mortales. Cuando la lluvia empapaba la tierra y el hambre ya era insoportable, los más valientes se adentraban en los bosques en busca de estos sombríos tesoros. No había libros, ni botánicos, ni manuales. Solo el conocimiento transmitido de generación en generación. Evita los colores brillantes, desconfía de los anillos en el tallo, y nunca comas lo que mató a tu vecino el año pasado. Era una ruleta rusa culinaria, donde un bocado equivocado podía significar una lenta agonía. Sin embargo, algunas especies como las colmenillas, los rebozuelos y las bolas de nieve eran altamente valoradas. No solo por su sabor más intenso que el de cualquier raíz hervida, sino porque podían ser secadas y almacenadas durante meses. Algunos monasterios incluso registraron su uso como medicina, atribuyéndoles propiedades para aliviar la fiebre o fortalecer la sangre. Y aunque no todos sobrevivían el intento, para los que lo hacían, los hongos representaban un pequeño lujo entre la miseria. En tiempos donde cada comida era una decisión de vida o muerte, estos seres del subsuelo se convirtieron en aliados impredecibles de los más desesperados. Cuando el hambre dejaba los estómagos vacíos y la desesperación empezaba a marcar el rostro de las aldeas, los campesinos medievales sabían que aún podían cavar un poco más, literalmente. Y es que bajo los caminos polvorientos y las zonas donde nada parecía crecer, se escondía un recurso inesperado, la raíz de bardana. Aunque su aspecto era poco prometedor, un tallo áspero coronado por hojas grandes y flores espinosas que se aferraban a la ropa. Lo que estaba enterrado bajo tierra podía representar una oportunidad más de llenar el plato. Extraerla era una prueba de fuerza y paciencia. Las raíces podían extenderse más de 1 metro en profundidad, obligando a los campesinos a excavar con herramientas rudimentarias o incluso con las manos, en tierra húmeda, fría y compacta. Y una vez fuera, el trabajo no terminaba. Estas raíces contenían inulina, un azúcar indigerible para el cuerpo humano que, si no se procesaba correctamente, causaba dolores intestinales y gases, nada deseable en una situación de desnutrición. Para hacerla comestible, se requería de horas de remojo, pelado y ebullición. Era cocina medieval en su versión más extrema. Hervir hasta que se perdiera la noción del tiempo. El resultado era una raíz fibrosa, terrosa, con sabor a madera mojada. Pero esa dureza venía acompañada de recompensa. La bardana ofrecía minerales valiosos como hierro, magnesio y manganeso, y una cantidad significativa de fibra que ayudaba a regular los sistemas digestivos castigados por la dieta de emergencia. Más allá de su valor alimenticio, los curanderos de la época también le atribuían propiedades curativas. Decían que limpiaba la sangre, aliviaba dolores articulares y fortalecía el hígado. Y no estaban tan equivocados. Hoy sabemos que contiene antioxidantes potentes y efectos antiinflamatorios reales. Así, lo que parecía un simple palo enterrado se transformaba en una herramienta de supervivencia que conectaba el cuerpo con la tierra misma. Pero en medio de tanto esfuerzo, había momentos en que la naturaleza mostraba un poco de misericordia. Y lo hacía con algo tan común, tan omnipresente, que muchos lo pisaban sin notar su valor. El humilde diente de león. Aquella flor amarilla, considerada hoy una plaga en jardines modernos, fue en la Edad Media una auténtica joya comestible. Su aparición marcaba el fin del invierno y el inicio de una nueva esperanza. Para los campesinos exhaustos tras meses de carencias, ver campos teñidos de amarillo no solo era un alivio visual, sino una señal. La tierra volvía a ofrecer sus regalos. Se recolectaban sus hojas jóvenes antes de que floreciera, ya que eran menos amargas, y se comían crudas en ensaladas improvisadas o cocidas junto a otras hierbas silvestres. Era lo más cercano a una vitamina natural que podían obtener tras largos periodos de alimentación deficiente. Su contenido de vitamina A superaba al de las zanahorias, y también ofrecía calcio, potasio y una buena dosis de vitamina C, esencial para prevenir el escorbuto. Incluso las flores tenían su uso. Se rebozaban con harina y se freían como pequeños buñuelos dulces que brindaban,
aunque fuera por un instante, un respiro emocional en tiempos de oscuridad. Y si se extraía su raíz, ésta se tostaba y molía para crear una bebida amarga, parecida al café, que ofrecía calor en los meses fríos, aunque sin la cafeína. Era como beber un poco de dignidad caliente en una taza de barro. Aquel diente de león, subestimado y pisoteado, no solo alimentó a miles de familias medievales, sino que demostró que hasta lo más pequeño e ignorado puede ser fuente de vida. A medida que el hambre se volvía crónica y los recursos inmediatos se agotaban, los campesinos medievales afinaban su mirada para detectar cualquier indicio de alimento en los arbustos y setos que delimitaban los campos. Fue entonces cuando las bayas de espino albar cobraron protagonismo. Pequeñas, rojizas y de aspecto modesto, estas frutas no destacaban por su sabor, pero sí por su capacidad de aparecer cuando todo lo demás fallaba. En los duros meses de otoño e invierno, cuando los árboles ya habían soltado sus frutos y la tierra se volvía dura como piedra, el espino albar mantenía sus bayas colgando, desafiando el frío. Su dulzura apenas perceptible ofrecía una ilusión de recompensa en tiempos de desesperanza. Sin embargo, recolectarlas no era sencillo. Estas bayas crecían en arbustos densos, cubiertos de espinas afiladas de más de 5 centímetros que desgarraban la piel con facilidad. Los campesinos usaban palos para agitar las ramas y hacer caer los frutos sobre mantas extendidas en el suelo. Cada baya obtenida era un pequeño triunfo. Su valor nutricional, aunque limitado, era suficiente para marcar la diferencia. Aportaban vitamina C, un bien preciado durante el invierno para combatir el escorbuto, así como fibra que ayudaba a digerir otras comidas improvisadas. Muchas veces se cocinaban en forma de pastas, mermeladas rudimentarias o conservas espesas que se almacenaban durante meses. Aunque el sabor era agridulce, a veces con una textura arenosa, lo importante era que llenaban el estómago. Pero su importancia iba más allá del hambre. En la medicina popular medieval, el espino albar era considerado un aliado del corazón. Sus hojas, flores y frutos se usaban para tratar palpitaciones, debilidad y ansiedad, intuiciones que hoy la ciencia moderna confirma. Contiene compuestos que mejoran la circulación sanguínea y la función cardíaca. En tiempos donde no había médicos ni remedios farmacéuticos, estas bayas punzantes ofrecían al menos una oportunidad de seguir respirando, de mantenerse en pie y de esperar la primavera. Y cuando el invierno comenzaba a ceder, cuando la nieve se derretía y el suelo húmedo revelaba de nuevo sus secretos, un aroma familiar invadía los caminos rurales, el de las cebollas silvestres. Para muchos, su olor penetrante era más reconfortante que el pan recién horneado, porque anunciaba el regreso del sabor a las ollas medievales. Crecían espontáneamente a lo largo de ríos, praderas y caminos, con sus tallos verdes y tubérculos modestos escondidos bajo la tierra. No había duda al reconocerlas. Su fragancia picante servía de guía a los recolectores y evitaba confusiones con plantas venenosas. Estas cebollas eran mucho más que condimento. En tiempos donde los guisos eran agua con raíces, unas pocas rodajas bastaban para transformar la tristeza líquida en un caldo sabroso. Su preparación era simple: lavar y cortar. No hacía falta remojar, pelar durante horas ni neutralizar venenos ocultos. Incluso los tallos y flores se usaban en sopas y guarniciones improvisadas. Pero su verdadero valor estaba en su contenido: vitamina C, calcio, hierro y compuestos antibacterianos que ayudaban a conservar otros alimentos y prevenir infecciones intestinales, frecuentes durante las hambrunas. Los campesinos las secaban colgándolas en hileras junto al fuego, prolongando su uso durante semanas. Aquel bulbo humilde, que hacía llorar al cortarlo, ofrecía no solo alimento, sino también defensa. Era una lágrima preventiva en una época donde enfermar significaba arriesgarlo todo. Y así, con cada raíz recolectada, la esperanza brotaba lentamente del suelo, una vez más. Cuando el hambre ya no era un evento estacional, sino una sombra permanente sobre los pueblos, los campesinos aprendieron a mirar los márgenes del bosque con ojos distintos. No buscaban grandes presas ni frutos suculentos,
sino cualquier indicio de alimento, por pequeño o espinoso que fuera. Fue así como las bayas de espino albar se ganaron su lugar en la dieta del desesperado. Estas diminutas esferas rojizas crecían entre ramas plagadas de espinas afiladas, como si la naturaleza se empeñara en dificultar incluso sus regalos más modestos. Recolectarlas implicaba rasguños, paciencia y muchas veces, ingenio. Se agitaban las ramas con varas largas o se extendían telas bajo los arbustos para recoger lo que caía. Aunque su sabor no era especialmente dulce, y su textura dejaba que desear, tenían lo que más se necesitaba en tiempos de escasez: vitamina C, fibra y facilidad de identificación. No se parecían a ninguna planta venenosa, y eso, en un mundo sin libros de botánica ni segundas oportunidades, era vital. Las comunidades las servían para hacer compotas, pastas densas o jaleas que podían conservarse durante el invierno. Pero el espino albar no era solo alimento, también era medicina. Las hojas, las flores y los frutos eran conocidos por fortalecer el corazón y calmar la ansiedad, saberes populares que hoy la ciencia respalda. En medio de la escasez, estas bayas silenciosas se convirtieron en aliadas silenciosas de la vida, pequeñas cápsulas de resistencia colgadas entre espinas. Y mientras las ramas ofrecían sus últimos frutos, el suelo húmedo comenzaba a emanar un aroma potente y familiar, el de las cebollas silvestres. Para los campesinos medievales, este olor picante era como una promesa. La promesa de sabor, de sustancia, de un plato que por fin podía oler y saber a algo más que agua y raíces. Las cebollas silvestres crecían en los márgenes de arroyos, entre los pastos altos o en claros de bosque, revelando sus tallos verdes y bulbosos a quienes sabían buscar. Su recolección era sencilla, y su preparación aún más. Bastaba con enjuagar la tierra adherida y cortarlas en tiras para añadirlas a caldos, potajes o guisos. Todo era aprovechado, desde el bulbo hasta las hojas y flores. Su fuerte sabor no solo transformaba las comidas de emergencia, sino que ayudaba a conservarlas gracias a sus compuestos antibacterianos naturales. Además, aportaban una dosis inesperada de vitamina C, hierro y fibra. En tiempos donde lo habitual era comer en silencio, por resignación, las cebollas silvestres devolvían algo que muchos habían olvidado: el placer de saborear. Algunos campesinos las colgaban en trenzas cerca del fuego para secarlas y asegurarse de tenerlas a mano durante el invierno. Así, estas humildes cebollas no solo aromatizaban los hogares, los llenaban de una calidez que iba más allá del estómago. En medio de tantos sabores terrosos, amargos o simplemente insípidos, la naturaleza medieval ofrecía un pequeño milagro ácido y refrescante: la acedera. Esta planta de hojas verdes y forma de flecha crecía de manera abundante en los bordes de caminos, prados abiertos y claros del bosque. Su sabor, intensamente agrio, tenía la capacidad de transformar incluso el guiso más triste en una experiencia casi vibrante. Y lo mejor: aparecía sin necesidad de siembra, sin cuidados, como un regalo espontáneo del suelo. Para los campesinos medievales, la acedera no solo era un condimento improvisado, era también una fuente poderosa de vitamina C en tiempos en que el escorbuto podía hacer estragos en una aldea entera. Un puñado bastaba para revitalizar el cuerpo y levantar el ánimo. Sus hojas jóvenes eran añadidas a sopas, caldos y potajes, o simplemente masticadas crudas en momentos de necesidad urgente. Su acidez no solo aportaba sabor. Ayudaba a ablandar carnes duras cuando las había, o raíces fibrosas cuando no había más. En los monasterios, los curanderos también la usaban como tratamiento para infecciones y fiebre. Y hoy sabemos que la planta contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y digestivas. Algunos incluso la secaban y molían para conservar su sabor durante los meses fríos. Así, la acedera se convirtió en el limón del campesino medieval. Humilde, persistente y con el poder de devolverle algo de alma a un plato sin alma. Cuando el hambre apretaba con más fuerza que nunca y los campos se volvían desolados, las miradas desesperadas se volvían hacia los arroyos fangosos y ríos tranquilos. Allí, en las aguas turbias y frías,
se escondía uno de los alimentos más escurridizos pero valiosos del mundo medieval: la anguila. Parecían serpientes acuáticas, brillantes, viscosas, y para muchos, repulsivas. Pero detrás de su aspecto resbaladizo se encontraba un tesoro nutricional: grasa, proteína y minerales esenciales en una época donde el menú estaba dominado por hierbas, raíces y aire. Atrapar una anguila no era sencillo. Requería más que suerte. Se necesitaba astucia, paciencia y disposición para ensuciarse. Los campesinos se lanzaban descalzos a los arroyos tras las lluvias, sintiendo con los pies el movimiento serpenteante bajo el barro. Otros usaban trampas hechas de mimbre llamadas ollas de anguila, que dejaban sumergidas durante horas o incluso días. Una vez capturadas, las anguilas se cocinaban frescas, en guisos humeantes, o se ahumaban y secaban para conservarlas durante el invierno. El resultado: una especie de yerqui medieval que ofrecía energía, saciedad y la posibilidad de intercambio en el mercado local. Y aunque su captura podía parecer grotesca, su valor era incuestionable. Para muchas familias, una sola anguila podía representar una cena para varios días, o incluso una moneda de cambio. No era solo comida, era una oportunidad. Una bestia del agua que, por unas horas, silenciaba el hambre. En tiempos donde la supervivencia se escribía con barro y cicatrices, la anguila fue el alimento inesperado que devolvía fuerza al cuerpo y al espíritu.